Y esta es nuestra 15ª ocasión y oportunidad de poder referirnos a este texto y extraer su mensaje, el mensaje del Señor para nosotros. Y estamos procurando, en la medida de lo posible, con la buena voluntad del Señor, obtener ese mensaje tal y como Teófilo, el lector original, el receptor de este libro, tuvo. Y yo, como orado el Señor, y mi expectativa espiritual es que este mensaje tenga un impacto como lo tuvo, un impacto singular como lo tuvo con Teófilo, particularmente este relato donde hemos estado poniendo nuestra atención. Y bueno, hemos dicho que nuestra buena y sólida edificación espiritual depende de que seamos edificados por Cristo mismo y el Señor de la iglesia. De eso se trata en realidad el asunto que tiene que ver con la iglesia y cómo Cristo se relaciona con la iglesia y cuál es nuestro lugar dentro de la iglesia y cómo nos relacionamos con ella. Debemos confiar y estar satisfechos en que la iglesia cristiana verdadera es diseñada por Cristo, originada en Cristo, fundada por Cristo, edificada y dotada por Cristo. Eso es la iglesia. Entonces, como hemos estado recalcando y enfatizando en todas estas ocasiones, la iglesia es de manufactura divina. No pertenecemos a una iglesia de manufacturación humana. Y si así lo fuera, perdemos el tiempo. Y si así lo fuera, no tenemos ninguna garantía. Toda obra humana, toda cosa hecha por los hombres, está destinada a perecer. Está destinada a perder vigencia, a desaparecer. Como el hombre que desaparece. Todo aquello que pueda dar la apariencia de gloria, pero es bajo fabricación humana, tiene el mismo fin que el hombre. Como bien dice vez y tras vez las Escrituras, hasta en forma poética dice que ¿qué es la vida del hombre? Es como la hierba que por la mañana florece, pero que por la tarde se marchita y se seca. Y se acabó, hasta ahí llegó su gloria, en un corto periodo de tiempo. Toda cosa, toda obra humana está destinada a perecer, como el hombre mismo, como nuestra vida humana. Recuerdo entonces, razón tenía Nicodemo, de quien leímos hace poco en la lectura congregacional que estamos haciendo del Evangelio de Juan. Razón tenía cuando Nicodemo en otra ocasión, aparte de lo que escuchamos que dijo en esa ocasión donde leímos, en otra ocasión, junto con otros judíos fariseos que habían sido escogidos por el Padre para creer en el Hijo, dijeron, ¿saben qué? No nos opongamos a la obra de Jesús. No nos opongamos, porque ¿y si fuera obra de Dios? Y luego más adelante, incluso en el libro de los Hechos, el mismo razonamiento aparece cuando dicen, alguien reflexiona y dice, tenemos que ser sobrios en esto, porque si nos estamos resistiendo contra el Cristo verdadero, estamos en problemas. Y entonces ellos dijeron, mira, ¿saben qué? Dejémoslos. Uno llegó a decir, dejemos a esos cristianos, dejemos que sigan. Si no es obra de Dios, va a perecer. Ellos lo sabían. Lo que no sabían es que era obra de Dios. Y 2019 años después, o casi dos milenios después, estamos aquí y la iglesia del Señor todavía ¿qué? Existe. Porque Jesús dijo que algo hecho por Él, que depende de Él, que es de fabricación divina, las puertas de la muerte no podrán contra ella. La iglesia nunca está amenazada. O mejor dicho, sí está amenazada,
pero no es una amenaza como para que haga temblar al Señor de la iglesia, porque las puertas de la muerte jamás le van a poner fin a la iglesia. Por eso es que no ha habido ningún periodo en la historia de la humanidad, desde que Cristo fundó la iglesia, que la iglesia ha desaparecido del todo. Lo que sí ha pasado es que han habido falsos grupos, falsos cristianos, que han usurpado el legítimo sentido de la religión cristiana. Y entonces, como ocurrió con siglos y siglos del catolicismo romano, ¿verdad? La religión del Imperio Romano, que creció y se hizo un monstruo, un poder político, y aquellos cristianos o aquella iglesia de Cristo, que nunca desapareció, se redujo obviamente entre los fieles, y ante aquel poder político y religioso en la historia, los obligó de alguna manera a recluirse un poco, a estar marginados. Pero la iglesia verdadera de Cristo jamás ha desaparecido. Así que no le creemos a José Smith, ese muchachito cuya biografía dice de que fue un cipote, un muchacho todo inestable, atolondrado, sin formación doctrinal. No le creemos que un ángel se le apareció diciendo: José Smith, Dios está sumamente preocupado porque la iglesia dejó de existir, pero contigo va a comenzar la nueva iglesia de los santos de los últimos días. No le creemos a José Smith. ¿Verdad que no le creemos a José Smith? Le creemos a lo que Jesús dijo: las puertas de la muerte jamás van a poder contra la iglesia. ¿Sí o no? Es la garantía que tenemos. Así que es mejor que nos aseguremos de pertenecer a este pueblo, a este grupo que pertenece a la iglesia de Jesucristo, quien garantizó diciendo: si son de mi iglesia y la iglesia la hago yo, las puertas de la muerte no podrán ponerle fin. Porque la iglesia no es de manufactura humana. Todo lo humano tiende a corromperse, a desaparecer y a terminar como terminamos nosotros. ¿Verdad? Hombre, si nosotros reaccionáramos y viviéramos considerando qué privilegio es pertenecer a la iglesia de Cristo. Otro, como dicen, otro gallo cantaría. Oh, si nosotros nos gloriáramos en Cristo y su iglesia. Otro cuento sería, hermanos. Otro cuento sería pertenecer a la iglesia de Cristo y ser parte de la iglesia de Cristo y ser hechura como lo es la iglesia, viniendo de las manos de Cristo, debe llenarnos de mayor orgullo y sentido y dignidad de vida que el pertenecer a un equipo, que el pertenecer a un grupo, que el pertenecer a una familia terrenal que aquí se queda, que pertenecer a cualquier otra cosa en este mundo vano y pasajero. Porque solo la iglesia tiene el sello de garantía de permanecer a lo largo y a través del tiempo. ¿Y sabían una cosa, hermanos? Que incluso cuando seamos arrebatados, cuando la iglesia sea arrebatada, de acuerdo a 1 Tesalonicenses capítulo 4, no es que la iglesia va a desaparecer en el sentido de que ya no más existe iglesia, se acabó. Va a desaparecer de la tierra, pero va a haber una continuidad de su existencia en el cielo, porque la iglesia son las personas redimidas de todo tribu, de todo pueblo, de toda lengua y de toda nación. Eso es lo que somos, amados. Y la iglesia de Cristo, la iglesia que posee ese sello de garantía, de permanencia, de eternidad, en la que uno se puede gloriar, esa iglesia, ¿saben una cosa, hermano? Esa iglesia es la que dice, de acuerdo a Apocalipsis, al final del el último capítulo, del último libro de la revelación de Dios, es la iglesia la que dice, y la iglesia dice: ven, ven. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ven, Señor Jesús. ¿Por qué? Tú eres el Señor de la iglesia. Ven, somos tuyos.
Somos tuyos. Así que, amados míos, debemos confiar y estar satisfechos en que la iglesia cristiana verdadera es diseñada por Cristo, originada en Cristo, fundada por Cristo, edificada por Cristo y dotada por Cristo. Y todos los cristianos que pertenecen a Cristo pertenecen a su iglesia. Y todos los que pertenecen a su iglesia pertenecen a Cristo. Y por lo tanto somos edificados por el Señor de la iglesia. Y eso es maravilloso, ¿va, hermanos? Eso debería cambiar nuestra perspectiva de vida, nuestro sentir y nuestro pensar, el qué hacemos con la vida. Por eso el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Éfeso, una vez que el apóstol Pablo les da un claro argumento de la naturaleza gloriosa de la iglesia, del capítulo 1 a los Efesios. Capítulo 1, bendito sea el Dios y Padre que nos ha bendecido. Capítulo 2, somos el resultado de un poder salvador que ha sido motivado por su gracia. Nos salvó estando muertos en delitos y pecados. No olvidemos eso. Y por tanto, dice el apóstol Pablo, capítulo 3, yo no paro de orar por ustedes, para que sean fortalecidos en el hombre interior, para que puedan experimentar y ser conscientes del gran amor, en toda la dimensión del gran amor que poseen en Cristo. Y cuando el apóstol Pablo entonces está poniendo esos pensamientos en los creyentes en Éfeso, los lleva a considerar qué gran privilegio tienen de ser parte de la iglesia. Vivan conforme a esa vocación. No vivan como los demás, como los gentiles, como los otros gentiles que tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Ya no vivan así. Ustedes son la iglesia. Son iglesia de Cristo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esos son ustedes. Y luego procede a decirles, vivan como sabios, no como necios. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. O sea, no vivan desgastándose o gastando sus recursos. No vivan vanamente, no disipen su vida. No la comprometan con estos principios del mundo rudimentarios, pasajeros, temporales. Vivan como sabios, no como necios. Gasten su vida en la iglesia. Usen sus recursos en pro y en favor de la iglesia. Miren lo que son el producto de la obra salvadora de Dios. Son la iglesia, familia de Dios. Y también llama el apóstol Pablo, le dice templo de Dios. Hombre, caramba, hermanito. La doctrina de la iglesia, una doctrina esencial para el cristiano, es lo que Lucas, a través de la historia, estaba procurando enseñarle a Teófilo. Teófilo, tú no solamente necesitas estar bien fundamentado en la doctrina de Jesús, tú también necesitas estar bien fundamentado en la doctrina de la iglesia. Y para eso permíteme contarte un par de historias, para que tú sepas muy bien qué es la iglesia, de dónde se originó, cómo comenzó, quién la inició y qué debes esperar de la iglesia o de ser parte de la iglesia del Señor Jesús. Y ese mismo mensaje, hermanos, tan antiguo, es el mensaje que tenemos hoy y del cual por más de 3 meses aproximadamente, en un periodo de tiempo, yo he estado procurando que entendamos todos, particularmente o mayormente los que somos miembros de esta iglesia, porque a nosotros nos interesa asegurar, que somos parte o un reflejo de una iglesia de Cristo, verdaderamente una iglesia de Cristo. Y esto es lo importante, esto es lo que el doctor Lucas
en el libro de los Hechos, se dedicó a fortalecer la fe del cristiano y a fundamentarlo bien en las creencias cristianas, y en este caso, la doctrina sobre la iglesia. Basta ya, amados hermanos, de ver cristianitos jugando a cristianitos o jugando a iglesia. Ya no se puede. Y quiera Dios convencernos de que si estamos equivocados nos arrepintamos. Así que bueno, abramos nuestras Biblias en Hechos capítulo 2, el pasaje que estamos considerando, capítulo 2 de Hechos, versículos 41 al 47. Dice así la palabra de Dios. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Y el Señor mismo, no un hombre, no una estrategia, no un programa, sino el Señor mismo añadía cada día los que habían de ser salvados. ¿Y a dónde los añadía, amados? A la iglesia los añadía, la cual momento histórico ya había comenzado. Y es justamente lo que estamos viendo. ¿Cómo comenzó la iglesia? ¿Y cómo es que nosotros estamos siendo añadidos a esa iglesia? Aunque no estemos en Jerusalén, aunque estemos 2000 años después, pero sí, el Señor sigue añadiendo los que han de ser salvados por Él. Y los añade, ¿a dónde los añade? A la iglesia. A la iglesia. Que nos quede claro, hermanos. No nos añade a un negocio o a una empresa, a una organización, a un club. Nos añade a la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Bueno, hay tantas descripciones de la iglesia. Yo he mencionado muchas de ellas en pasajes anteriores, como Efesios. ¿Qué es la iglesia? La plenitud de aquel que todo lo llena. ¿Qué es la iglesia? La familia de Dios. ¿Qué es la iglesia? El templo de Dios. ¿Qué es la iglesia? La casa de Dios. Columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es la iglesia? Su esposa. ¿Qué es la iglesia? Su novia. ¿Qué es la iglesia? Pueblo escogido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que los rescató y los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todo eso y mucho más es la iglesia, que ninguna otra cosa más puede serlo, amados. Entonces, como hemos leído, el Señor es el que salva. Y toda persona salvada por Cristo, no puede estar sin iglesia. No hay salvación sin la iglesia. ¿Qué? No hay salvación sin la iglesia. Y lo he dicho muchas veces ya, hermanos. A mí no me es molesto repetirlo. La salvación no existe fuera de la iglesia, pero no de la iglesia bíblica bautista Fuente de Vida o de la iglesia de denominación tal. No existe fuera de la iglesia verdadera, porque ninguna persona salvada está fuera de la iglesia. ¿Me comprenden eso? Entonces, yo no soy salvo por ir a la iglesia. O sea, nadie aquí automáticamente en este lugar o en otro lugar donde se llame iglesia, sucede que a partir del momento en que entra alguien por esa puerta, ¡pum!, ¡ey!, ya me salvé.
No, no estamos hablando de iglesia en términos de estructura física, en esa iglesia materializada, sino estamos en la iglesia, en ese cuerpo espiritual. Es ahí donde nos añade. Y Cristo no añade ningún incrédulo a la iglesia. No añade ningún inconverso a la iglesia. No añade ningún pecador condenado a la iglesia. ¿Añade qué? ¿Qué dice, hermanos? Y el Señor mismo añadía y sigue añadiendo. ¿Qué cosa, hermanos? Los que habían de ser salvados. A la iglesia añade convertidos, no añade inconversos, añade ovejas, no cabritos. De modo que la iglesia local, como nuestra la iglesia local, tiene que estar acorde con eso. No hacemos nada como iglesia para agradar a los incrédulos. No hacemos nada en esta iglesia, nada de lo que sucede aquí lo hacemos con el fin de ganarnos el aplauso de los seres humanos y su aceptación. No hacemos nada aquí para fomentar la autoestima de las personas y causarles una motivación personal como para que sean buenas personas y que salgan de aquí motivados para seguir siendo idólatras. Salgan bien motivados para seguir amándose más a sí mismos que a su prójimo y a Dios. Salgan motivados de aquí hacia afuera para creer más en lo que pueden hacer sin Dios. No somos eso. No estamos aquí para eso. Nosotros no añadimos a nadie a la iglesia. Es el Señor que los agrega. Él es el que salva y Él es el que edifica la iglesia. Entonces, ¿cuál es nuestro papel? ¿Cuál es nuestro rol? Si Él lo hace todo. Nuestro rol, de acuerdo al mismo autor y diseñador y edificador de la iglesia, es que participemos de esta edificación. ¿Verdad? ¿Cómo? Aceptando su forma y su diseño, involucrándonos como salvados en esa edificación. De modo que en este pasaje lo que estamos aprendiendo es que la edificación de la iglesia es la perfecta obra de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos aprendiendo esto para que al final o desde ya estemos asumiendo un papel que nos corresponde. Y es comprometernos a ser un cristiano que colabora edificando nuestra iglesia de acuerdo al plan del Señor. Todo lo que estamos aprendiendo en este pasaje bíblico, amados, nos debe estar llevando a compararnos con esta historia, con esta enseñanza que brota de esta historia. Este relato debe servirnos a nosotros para examinarnos. Y en ese punto de examinación seamos corregidos, renovados y transformados. Que cada uno se comprometa a ser un cristiano que colabora, edificando nuestra iglesia de acuerdo al plan del Señor. Los que son cristianos, por supuesto. Los que no lo son, se comprometan con el Cristo que les puede añadir a la iglesia, que les puede agregar como salvos a su pueblo. De modo que lo que nosotros estamos haciendo para explicar o entender lo que aprendemos en este pasaje y responder con este tipo de compromiso, lo que estamos haciendo es conociendo los componentes de una iglesia edificada por Cristo que distinguen una iglesia edificada por Él de una que no lo es. Y hemos mencionado que hay en este pasaje 4 componentes extraordinarios, ¿verdad, amados? Y reconocemos que se nos enseñan aquí a través de este relato. Y el primero de ellos es que la iglesia edificada por Cristo tiene el fundamento sólido. Número 2, tiene la membresía genuina. Número 3, tiene las actividades vitales. Y número 4, tiene el testimonio impactante. Y estamos comprendiendo este último componente extraordinario que comenzamos hace como unos 3 domingos atrás. Y nos damos cuenta que cuando llegamos al versículo 43, el doctor Lucas, deliberadamente, obviamente en su relato, él hace una conexión crucial para entender lo que él quiere comunicar aquí al lector.
en el versículo 43, cuando él introduce en ese relato la palabrita que él les he dicho, ese enlace que tenemos, y sobrevino, y lo que él quiere hacer es que quiere describirnos o quiere decirnos que lo que relata en el versículo 43 al 47 es el resultado lógico de lo que ha venido contando, se infiere. La idea que él quiere comunicar es, deducimos pues que por lo dicho en el versículo 41 y 42, lo que decimos en el 43 al 47 es del todo cierto. No se puede esperar menos. En otras palabras, este es el resultado de lo que sucedió, de acuerdo al versículo 41, que los que recibieron su palabra fueron bautizados, se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Por lo tanto, lo que se espera de forma muy deductiva es esto que estamos viendo en el versículo 43. Este es el resultado. En otras palabras, este es el impacto de lo que el Señor hizo en aquellos que recibieron su palabra, de aquellos que fueron bautizados, de aquellos que perseveraban. Así que al final del relato encontramos el testimonio impactante de una iglesia ordinaria. ¿Queremos tener un testimonio impactante, amados, como el de esta iglesia en Jerusalén? Pues se puede. Solamente tenemos que estar funcionando de acuerdo al diseño de Dios. Solo tenemos que estar siendo edificados por Cristo y podremos experimentar un testimonio impactante. Es a través del testimonio impactante de una iglesia local donde podemos ver que el Señor manifiesta su aprobación. Es como si estuviera diciendo, ven, les digo, esta es una iglesia mía. ¿Se dan cuenta? Esta es iglesia mía. Es a través de ese testimonio impactante. Él da a conocer que es una iglesia en la que Él está presente en toda su realidad espiritual. Entonces, ¿qué es lo que se manifiesta como resultado de todo lo que el Señor ha estado haciendo en la vida de esa iglesia? Un testimonio impactante. Y entendimos que todo lo que sucede en la iglesia edificada por Cristo es la obra sobrenatural del Señor y todo lo que resulta es la obra sobrenatural del Señor. Este es el testimonio de personas salvadas divinamente, unidas divinamente, transformadas divinamente. Es el testimonio que debemos aspirar y es el testimonio que debemos de tener como miembros de esta iglesia, ¿verdad, amados? Y mientras estamos estacionados aquí en esta última escena del relato, versículo 43 al 47, estamos poniendo la atención a los diferentes aspectos que sobresalen en el testimonio impactante de una iglesia edificada por el Señor. Así que estamos aprendiendo cómo se manifiesta el testimonio de una iglesia edificada por Cristo. ¿Cómo, amados? Versículo 43, sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Así es como se ve una iglesia edificada por Cristo. Esto en concreto es lo que refleja o se manifiesta como testimonio impactante. Ahí estamos detenidos porque queremos observar qué es lo que sobresale o qué es lo que se manifiesta en un testimonio impactante. Oh, que el Señor nos dé entendimiento. Nos dé entendimiento. Bien, yo les he explicado ya los primeros dos aspectos que debemos saber sobre el testimonio impactante, ¿verdad, hermanos? ¿Lo recuerdan? Hemos considerado que en primer lugar un testimonio impactante se ve reflejado o manifiesta, ¿qué cosa, hermanos? Asombro sobrenatural, ¿verdad? Asombro sobrenatural, versículo 43, y sobrevino temor a toda persona. Ese es el primer aspecto que consideramos de un testimonio impactante y es lo que se debería esperar al ver una iglesia edificada por Cristo y ver a cristianos comprometidos con el Señor de la iglesia. Así que, amados, tengamos un fundamento sólido. O sea, seamos de verdad creyentes de la palabra. Seamos de verdad personas que han recibido la palabra de Dios en su corazón. Y segundo, seamos una membresía genuina. De veras.
que nuestro bautismo en el agua haya sido tan original, que refleje lo que creemos que ha pasado con nuestra alma. Hemos sido inmersos en Cristo, unidos a Cristo, y por lo tanto nos unimos unos a otros. Tengamos esa membresía genuina, comprometámonos con las actividades vitales, perseveremos en lo que realmente importa, hermanos. Y por la gracia abundante del Señor, esperemos un testimonio impactante. Ahora les enseñé también el segundo aspecto de ese testimonio el domingo pasado. ¿Se acuerdan cuál es? Poder sobrenatural. Versículo 43 dice también que muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Aquí nos dice que se manifiesta el poder sobrenatural de Dios. ¿Qué es lo que esto significa? El domingo pasado se los expliqué. Les dije que las maravillas, que son de las palabras que leemos ahí, muchas maravillas, y que la palabra señales son dos cosas inseparables que manifestaron el poder de Dios. Les dije que Lucas literalmente conecta ambas palabras gramaticalmente de forma inseparable, como queriendo decirnos que lo primero se manifestaba junto con lo segundo. Lo segundo tenía que acompañar a lo primero. Ni lo uno ni lo otro podría suceder solos, eran complementarios. Y les decía que eso era muy importante para interpretar este pasaje. No vaya a ser que de ahí sacáramos una herejía, un error, una mala práctica de la iglesia, y de aquí nos agarremos con el entusiasmo que pueda hacer, aunque sea sincero, decir, ¡ay, mira lo que nos estamos perdiendo! Nos estamos perdiendo los milagros en la iglesia. Estamos perdiendo de eso. ¡Caramba! Entonces vamos a aplicar esto que leímos y de aquí en adelante hagamos campañas de milagros y de sanidades y de prodigios. Pero nos dimos cuenta que eso no es el asunto importante. Y es justamente lo que Lucas quiere hacer, al ser claro, es evitar la confusión en Teófilo, el lector original, y nosotros como Teófilo que somos discípulos de Jesús. Entonces vimos ahí que esas dos palabras son distintas, pero están relacionadas una con la otra. Dijimos que las maravillas son los milagros en sí mismos, mientras que las señales eran esos mismos milagros con el propósito de ¿qué, hermanos? De dar instrucción, literalmente dar instrucción. En otras palabras, dijimos que la señal apuntaba a la realidad espiritual del milagro. La señal era lo que le daba relevancia al milagro, no al revés. El milagro no puede estar solo sin la señal. Donde hay un poder sobrenatural realmente divino, escuchen bien esto, hermanos, donde hay un poder sobrenatural siendo desatado, lo cual es un milagro. Recuerden que un milagro es obra sobrenatural. Un milagro no es algo donde un agente natural participa, aunque es raro, ¿verdad? Por milagro me salvé, decimos también nosotros. No, hombre, no es por milagro que nos salvamos. No es un milagro cuando hay, por ejemplo, ¿verdad? Usted sabe que usted va con el teléfono descuidadamente caminando y no se percata que va a cruzar la calle. Híjole, por milagro, dice usted. ¿Cuál milagro? Eso no fue un milagro. No hubo un agente fuera de lo natural que interviniera. Probablemente usted no sabe que el conductor no hizo un milagro, sino que hizo una pelota. Desgraciado este, dijo. Pero no fue que fue un milagro, no es que un ángel lo agarró y flotó, ¿verdad? Y todo. Eso es algo sobrenatural. Solemos utilizar esas palabritas trilladas y perdemos de vista realmente cuál es la finalidad de un milagro. Donde hay actividad divina real, poder sobrenatural real, siempre tiene que haber una señal. Porque, amados míos, esto va a hacer la diferencia entre un falso profeta y escuchen bien esto, y un poder diabólico. Porque el diablo y sus demonios tienen o no poder, tienen poder. Y pueden obrar
cosas sobrenaturales, pueden obrar cosas sobrenaturales. Esto más Jesús anticipó a sus discípulos y les dijo esto, que iban a venir falsos profetas y que habría un periodo de tiempo escatológico, es decir, en el último tiempo. Y si nos proyectamos hacia el futuro, donde el apóstol Juan, quien recibió la revelación de Jesucristo, nos permite entrar un poco hacia el futuro y ver lo que va a pasar en el periodo de la gran tribulación. Y Jesús estaba anticipando a los discípulos diciéndole, miren, vendrán muchos en mi nombre y harán milagros y a muchos engañarán. Y en la gran tribulación eso va a pasar. Pero ¿cómo puedo saber que este milagro, este poder sobrenatural, no es diabólico, sino divino? Señal. La señal. Amados, la señal. La señal que es la instrucción que viene detrás de ese milagro. ¿Y qué instrucción? Siempre va a ser una instrucción o siempre va a apuntar hacia quién, hermanos? Hacia Cristo, hacia nuestra necesidad del Salvador. Mientras las personas piden milagros, algunos se van a ir al infierno habiendo visto milagros. Incluso dijo Jesús, algunos se van a ir al infierno, o mejor dicho, serán arrojados al infierno habiendo hecho milagros. Como aquellos que vinieron de Jesús diciéndole, Señor, Señor, en tu nombre. Hicimos milagros, echamos fuera demonios. Hicimos cosas sobrenaturales, Señor, en tu nombre. Y Jesús les dirá, ¿dice qué? Malditos, apártense de mí. Yo no los conozco. Hacedores de maldad. Entonces, ¿qué quieres tú? ¿Irte al infierno? ¿Aún y cuando hayas visto un milagro? Amados, los milagros y las señales, los milagros divinos, los milagros de Dios siempre vienen con señales. Y eso es lo que Lucas quería ir. Teófilo, tienes que saber esto. Los milagros de los que yo te quiero contar que sucedieron en realidad, vinieron acompañados siempre ¿con qué, amados? Señales. Y eso es lo que dice. Muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. En ese caso, los milagros entonces tenían la característica de señal, como es el caso de los milagros que el Señor hizo. El apóstol Juan dice que lo que sobresale de los milagros de Jesús es que tenían las características de ser, ¿qué, hermanos? Señales, les dije el domingo pasado, ¿verdad? De acuerdo a Juan capítulo 20, verso 31, para creer en Él como el Hijo de Dios, ¿se acuerdan? ¿Y con qué fin? Para que creyendo en Él tengáis vida en su nombre. Y estas señales, muchas otras hizo Jesús delante de sus discípulos, pero estas que han sido escritas, estas señales, son para que creáis que Jesús es el Cristo. ¿Se dan cuenta? O sea, Jesús no estaba interesado en que nosotros tuviéramos la mejor experiencia de milagro. ¡Ay, yo vi! ¡Ay, mire lo que vi! ¡Ay! Y vos no sabés, dicen las personas. Y vos no sabés lo que Dios me ha mostrado. Y vieras lo que... Esto es un milagro porque Dios me ha revelado y Dios me ha hecho ver. Y vos no sabés que Dios me curó de un cáncer milagroso. Y va al infierno. Y sigue siendo una incrédula, una inconversa, sin fruto de vida eterna. No conoce lo que es vida eterna, pero conoce el milagro. Y hay círculos donde, por ejemplo, hay un montón de círculos que se llaman evangélicos y lo que hacen es confundir la gente. Hay, por ejemplo, grupos organizados como los hombres cristianos de negocios o las mujeres cristianas también, y vienen a contar testimonios de sanación, de milagros. Y la gente se conmueve. Y todo. Y siguen condenados. Y siguen muertos en sus delitos y pecados. Les gustan los milagros, pero no la señal. ¿Qué es la señal, amados? Es Él. El milagro apunta a quién es Jesús.
Mira, si Jesús puede hacer esto sobrenaturalmente, ¿cómo es que no te puede perdonar los pecados? ¿Cómo es que no puedes creer que te puede salvar el alma? ¿Cómo es que no puedes creer que te habla la verdad y te dice que como pecador no te puede salvar, pero si él sí te puede salvar, limpiar, perdonar, rescatar, redimir, adoptar como hijo, reconciliarte con Dios, llevarte al cielo? ¿Cómo es que no puedes creer eso? ¿Cómo es que no puedes creer que puede cambiar tu vida? Ordenarla. Pero puedes creer los milagros. Pero no puedes creer a aquel quien hace los milagros. ¿Se dan cuenta de lo que estamos? Sí, y no estoy enojado, hermanito, solo estoy pensando, caramba, hermanos, cómo es la mente humana, ¿verdad? Entonces Juan el apóstol dice, las señales escritas en este libro tienen el propósito de enseñar quién es Jesucristo para que los incrédulos se conviertan en discípulos de Cristo. Y todos los milagros del Señor y todos los milagros de los apóstoles del Señor fueron hechos para que los incrédulos se dieran cuenta de que su mayor necesidad es espiritual. O sea, es como se acuerdan que en aquella historia, hoy esta mañana traigo varias historias, pero ahorita se me vino una en la mente. Es como aquella historia cuando trajeron, ¿se acuerdan? Aquel paralítico en su lecho, varios amigos que lo llevaron cargando y Jesús estaba, ¿se acuerdan? En una casa enseñando. ¿Se acuerdan de esa historia? Y dice que como estaba tan abarrotada la casa que no había acceso para entrar porque lo quería entrar a Jesús para que lo sanara. ¿Se acuerdan de esa historia? Y entonces como no encontraron acceso, ¿qué hicieron? Claro. Y no crean que fue que se saltaron milagrosamente. No, las casas en aquel tiempo tenían por diseño arquitectónico, ¿verdad?, unas gradas, pero no como las de hoy, ¿verdad?, sino que eran un montón de rocas porque normalmente las casas no tenían techo como las que nosotros tenemos. Prácticamente levantaban sus paredes y en la parte de arriba lo llenaban no era ni zinc, no era algo de duro, no, sino de, ¿cómo se llama? Puede ser paja, o sea, algo vegetal seco, ¿verdad?, como un rancho, no sé si han visto eso. Y la gente entonces necesitaba tener acceso para estar cambiando periódicamente ese techo que tenían. Pues aprovecharon ellos, no pudieron entrar. Y allá lo amarraron y dice que lo hicieron bajar por esa. Entonces ya entenderán ustedes que no les costó quitar el techo, ¿va? Pero sí les costó subir y bajar al enfermo que no podía. Y lo bajaron. Y ya estando ahí, ¿sabemos la historia, hermanos? Jesús, ¿qué hizo? Un paralítico. Completamente. Lo sanó inmediatamente. No es que le dijo, ¿sabes qué? Cree y te levantarás dentro de un año. ¿No? Y comenzó a caminar como si nunca había sido un paralítico. ¿Y saben qué dijo Jesús? Cuando la gente, los incrédulos reaccionaron, ¿se acuerdan de esa historia? Incluso al final de esa historia le atribuyeron poder satánico a él. Y le dijeron, por el poder de Belcebú haces eso. Y fue cuando Jesús dijo, todo pecado le puede ser perdonado al hombre, pero eso de rechazar la obra del Espíritu Santo para que crean, es el pecado imperdonable. Porque si no creen en lo que el Espíritu Santo puede hacer, entonces morirán en sus pecados. Pero Jesús le dijo a aquellos incrédulos, dice, cuando ponían en duda a Jesús, lo que había hecho, que había sanado, que había hecho el milagro. Ojo, hermano, escúcheme bien esto. Estas fueron las palabras de Jesús. Y les interpretó el milagro a esos incrédulos. ¿Y saben qué les dijo? Para que sepáis que yo tengo autoridad de sanar los pecados. Porque Jesús le dijo a aquel hombre, antes de levantarlo, aquel enfermo, antes de levantarlo, ¿sabe qué le dijo Jesús? Hijo, tus pecados te son perdonados. Y cuando escucharon, ¡ay, qué escándalo! Solo Dios puede perdonar pecados. Y es verdad. Y Jesús dice, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad espiritual para encargarse de un alma en pena, de un alma condenada, de un alma bajo esclavitud del pecado, para que ustedes sepan y crean que yo tengo la autoridad de salvar a un pecador y decirle, tus pecados todos te son perdonados. Hey muchacho, a ti te digo, levántate. ¿Se dan cuenta de eso?
Y luego les pregunto, ¿qué creen ustedes que es más fácil? ¿Decirle a este muchacho tus pecados te son perdonados o decirle levántate? ¿Ah? ¿Qué es más fácil? No sé de qué lado están ustedes. Yo diría, pues, ninguna de las dos cosas es fácil. Perdonar pecado no es fácil. Hablando de absolverlo por completo, con autoridad divina, eso no es fácil. Y si yo me atrevo a hacer eso, sería una usurpación, obviamente, soy un farsante. Pero decirle, levántate. Entonces, el milagro solo era ¿para qué, hermanos? ¿Para qué, amados? Para reforzar o respaldar la naturaleza de este Hijo del Hombre. Este es el Salvador de pecadores. Lo que más necesitamos es ver el ejercicio de su autoridad, perdonando pecados, salvando almas. Y para eso es que todavía estamos aquí, para estar diciendo a la gente que nuestro Señor tiene esa autoridad, no para estar haciendo milagros. Cuando Jesús llama a sus discípulos antes de ascender al cielo, los llama y les dice, ustedes van a ser discípulos. Y Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada por el Padre en los cielos y en la tierra, por tanto, vayan a ser discípulos. ¿Qué autoridad tiene Jesús? La autoridad de decirle a un enemigo y a un rebelde sin causa, te puedo perdonar todos los pecados tuyos. Puedo darte libertad completa y puedo absolver todas tus penas y remover todas tus culpas y quitar toda la separación entre Dios y tú. Esa autoridad he recibido yo, pero tienes que arrepentirte. Y tienes que creer en mí y creer lo que te digo. Hermanos, eso es el fin de los milagros. Cada vez que Jesús hizo milagros y sus apóstoles hicieron milagros, ese poder sobrenatural era para mostrar a la gente su mayor necesidad espiritual. Y además de eso, más importante aún, no solamente para demostrar a la gente su gran necesidad espiritual, sino para decirle Jesús puede satisfacer esa necesidad. Ay, pero yo quiero que Él me cure del cáncer. Y yo quiero que Él me cure esta enfermedad, que ya no la aguanto, este sufrimiento. Puede hacerlo. Porque nada es imposible para Él, pero no ha prometido que lo va a hacer. Pero ¿saben qué sí ha prometido? Que todo aquel que en Él cree le va a conceder el milagro de la salvación, la vida eterna, un alma limpia sin cáncer, un alma donde el cáncer nunca le tocará, nunca le llegará, donde el cáncer del pecado, que es más dañino que el cáncer corporal, porque carcome el alma y la condena a una sentencia de juicio eterno en el infierno, nunca llegará ese cáncer al alma. Entonces, amados, el propósito primordial de los milagros es la instrucción, ¿verdad? ¿Acerca de quién? Del que hace los milagros. Ese es una enseñanza ¿sobre quién? Del que hace los milagros. Y no es como dice, ay, ahora sí creo en Dios porque vi un milagro. No, no, no. No podemos creer en Dios sin creer en el Hijo. No podemos confiar en el Padre si no confiamos en el Hijo. No llegamos a Dios creyendo en Él sin creer. Y diciéndole, hijo, permíteme, hijo, permíteme. Yo puedo llegar solito a creer en Dios. No, hombre, ¿cómo? Si para poder creer en Dios, el Padre envió al Hijo. Para que creyendo en Él tengamos vida en su nombre, pero en Él. Y de eso se valió los milagros, Jesús y los apóstoles. De esa manera los milagros respaldaban la enseñanza acerca o el testimonio acerca de Jesús. Eso significan las señales junto a los milagros. Y eso es lo que estaban haciendo los apóstoles, amados. Y dice la palabra de Dios aquí en versículo 43, muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Eran ellos, y no todos los cristianos, eran ellos haciéndolo de forma continua. Dice Lucas que eran hechas, en otras palabras, era, digamos, la costumbre. En otras palabras, los apóstoles estaban haciendo de forma acostumbrada esto.
de maravillas y señales. ¿Por qué? Se preguntaron, ¿pero por qué? Porque era una costumbre. No olvidemos que las señales y los milagros y señales estaban relacionadas, vinculadas una con otra para el testimonio y la palabra de Dios. Porque entonces estaban haciendo eso de costumbre, porque es lo que ellos hacían, predicar, dar testimonio de Cristo. Y en la medida que daban testimonio de Cristo, venía un milagro para respaldar eso. Sin ese testimonio no había sentido del milagro. ¿Me comprenden, amados? Entonces estos apóstoles, y solamente ellos, dice Lucas, eran los autorizados para hacerlo, los instrumentos escogidos por el Señor como sus representantes, por eso se le llaman apóstoles. Entonces, amados, ¿cuál era el fin principal de los apóstoles? ¿Cuál era el fin? Era predicar y enseñar la palabra de Dios para salvación de los incrédulos. El poder sobrenatural de Dios se manifestaba y se manifiesta y se puede ver en la conversión de los incrédulos, realizada por medio de la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios. Y en aquellos tiempos, cuando la predicación del mensaje de Dios no contaba con el testimonio escrito de las obras y de la palabra de Dios como la tenemos hoy, porque no contaban con una Biblia, no contaban con un mensaje escrito como lo tenemos ahora. Entonces Dios había dado a los apóstoles la capacidad para hacer milagros de tal modo que esa obra poderosa respaldara las palabras o el mensaje poderoso que ellos predicaban. ¿Y de qué predicaban ellos, amados? De Jesús. Todo lo que enseñaban y predicaban, ¿de qué era, hermanos? Acerca de Jesús. Ahora, esta mañana, permítame ampliar esta idea sobre el poder sobrenatural de la palabra de Dios, ilustrar la observación del contexto de este mismo pasaje y de otros pasajes narrativos. Así que, acompáñenme. En primer lugar, quiero que vean lo que exactamente sucedió en los versículos anteriores a donde estamos en este relato. Vamos al capítulo 2. Y yo les voy a hacer preguntas de observación, amados. Así que, como dicen, águila, listos. ¿De acuerdo? El sermón que complementa lo que ya he dicho en esta mañana, ustedes van a participar para hacerlo. ¿Estamos? Verso 1 y verso 6. Dice así la palabra de Dios. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, esa es la apariencia, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron llenos, todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, del cual se nos dice en el versículo 2, se juntó la multitud y estaban confusos, obvio. Dice ahí el relato, un estruendo como de un viento recio que soplaba, obvio. ¡Ey! ¿Qué está pasando aquí? ¡Ey! ¡Uy! ¡Qué raro esto! Pero además, súmele, ¿qué otra cosa más? Súmele a ese viento recio, al estremecimiento del cual vieron a su alrededor, que cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Escucharon eso? ¿Qué fue lo que sucedió? Amados, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cómo le llamarían ustedes a esto? ¿Cómo le llamarían? ¿Ah? Un milagro. Un milagro, por supuesto. Una obra sobrenatural. Es una sola obra sobrenatural, pero obviamente hay diferentes elementos en esa obra, ¿verdad? Número uno, ¿qué pasa, hermanos? Número uno, esa obra sobrenatural, el primer elemento que vemos ahí, hermanos, ¿qué? Una reacción física, ¿no?
Y luego un descenso de la persona del Espíritu Santo como fuego y lo llena. Y tercero, comienzan a hablar en otras lenguas que son idiomas, porque eso es lo que los sorprende a ellos, es que les oían hablar en su propia lengua, pero en la propia lengua de los que oyen, no en la propia lengua de los que hablan. Es como si yo solo puedo hablar el español. Bueno, yo hablo bien el inglés, lo malo es que no me entienden, yo les he dicho, ¿verdad? Pero yo solo puedo hablar el español. Y si hubiera sido uno de esos que estaba allí, que solo sabe hablar español, y de pronto comienzo a hablar en otro idioma. Por ejemplo, en el idioma de una persona que habla inglés, por ejemplo, vaya, que es el idioma más común aquí. Y esa persona que solo habla inglés, no español, comienza a escuchar que yo hablo inglés. Pero no Spanglish, ¿verdad? Sino inglés purito. Y comienzo a decir cosas en inglés, hermano. Wow, este es un milagro. Porque esa persona a duras penas habla español y ahora está hablando inglés. Mi idioma, no el idioma de él. Entonces, ¿qué tenemos ahí, hermanos? El milagro, la obra sobrenatural. Ahora, avancemos. Versos 7 al 8. Y estaban como atónitos. No es para menos. Habían visto un milagro en diferentes facetas que se habían ligado y estaban atónitos y maravillados, diciendo, no paraban de decir, diciendo, mirad, y no son que hablan, otras palabras, no son galileos cuyo hablar común y corriente en Galilea era un idioma gentil el que habían adoptado estos judíos, muchos de ellos hablando arameo, otros hablaban, ¿cómo se llama?, el griego común. Pero lo milagroso está en que ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno nuestra lengua en la que hemos nacido? Por ejemplo, ¿cómo es que pueden hablar partos si no son partos, sino que galileos? ¿Cómo pueden hablar en Medo, cada uno de esos pueblos mencionados ahí tiene su propio idioma? ¿Cómo es que pueden hablar nuestro idioma si no es el idioma de ellos? Son galileos. Saltamos un poco los lugares, las diferentes regiones con su propio idioma que dice que hablaron. Y mira el versículo 12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose uno a otro. Y no paraban. Vos, mira, ¿qué quiere decir esto? Amados, ¿qué encontramos ahora allí? Ya vimos el milagro. ¿Y ahora qué encontramos aquí? ¿Ah? Una reacción. ¿Y cuál fue la reacción o la respuesta de la gente? Asombrados hasta el extremo, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad que sí? Pero hubo un grupo que no se quedó con el asombro extremo, sino que se preguntó, ¿qué significa esto? Queremos interpretar el milagro. Y ellos hicieron la pregunta, ¿verdad? Mientras otros se burlaban, aunque habían visto el milagro. Pero había un grupo que decía, ¿qué significa esto? ¿Y saben una cosa, hermanos? Es bastante, si no del todo probable, que esos que hicieron la pregunta son los que, versículo 41, recibieron la palabra. Porque estaban interesados en qué, en el milagro o en lo que significa esto. En la señal, eso vendría a ser la señal, amados. Ahora observen conmigo el versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie y con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio. En otras palabras, déjenme aclararles el asunto. Y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. O sea, está hablando de horario judío, sería las 9 de la mañana.
Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Subrayenlo, hermano. ¿Saben subrayar, hermanito? Subrayenlo. Porque ven cómo todos esos milagros y señales anticipadas por el profeta Joel tienen el único propósito de ¿qué, amados? Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y luego, un paréntesis, y retomemos el versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa, perdón, me salté, hermano, versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Y aquí, ¿qué es lo que va a hacer ahora el apóstol Pedro? ¿Se acuerdan cuál fue la pregunta que surgió después del milagro? ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir, dice el apóstol Pedro, es que lo que acaban de ver es una intervención sobrenatural de Dios para salvar a los incrédulos, tal y como el profeta Joel había anticipado que Dios haría una obra sobrenatural. Dice, en resumen, versículo 19, daré prodigios en el cielo y señales en la tierra. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Prodigios en el cielo, señales en la tierra. ¿Y qué prodigios se estaba refiriendo aquí? El sol se convertirá, eso es en el cielo, y la luna en sangre. Aunque no ocurrió en ese día, pero lo que estaba diciendo el apóstol Pedro es que Joel ha hablado de que van a haber milagros, una obra sobrenatural donde Dios va a intervenir sobrenaturalmente. Pero ¿saben dónde está la atención principal? En las señales en la tierra. Señales en la tierra. ¿Qué son las señales en la tierra, amados? Es la predicación. El mensaje de Cristo no se predica en el cielo. Allá no se necesitan evangelistas. Allá no se necesitan maestros, predicadores. Allá no se necesitan cristianos como nosotros para predicar, amados. Es aquí en la tierra, abajo, en la tierra. Y entonces, ¿qué es lo que Pedro va a hacer a continuación? Ahora Pedro va a explicar con exactitud el sentido de ese milagro. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es la realidad espiritual de ese milagro? Llamar la atención de esa gente para que puedan ver que detrás de todo ese milagro está Dios queriendo dar a conocer a su Hijo. Y es lo que el apóstol Pedro hace. Mira el versículo 22. El apóstol Pedro no pierde el tiempo tratando de despertar más la curiosidad de ellos en el milagro. No es que se va ahí por el hecho de comenzar a hablar de los milagros, y no les predicó un sermón de milagros, sino que versículo 22 dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Verso 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Eso es lo que estaban hablando. En otras lenguas, estaban hablando de Cristo. Estamos siendo testigos de Él. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Mire el verso 36. Sepa pues, ciertísima toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor
y Cristo. Ya les expliqué. ¿Querían saber qué quiere decir esto? Ya se los expliqué. ¿Se dan cuenta, amados? Ahora escuchen esto. La respuesta de la gente ahora es, primero se preguntaron, ¿qué quiere decir esto, verdad? Y ahora la siguiente pregunta, después de que la explicación ha sido dada, o sea, la señal que interpreta el milagro, el mensaje importante ya fue aclarado, ¿sí o no, amados? Entonces la respuesta de la gente ya no es ¿qué quiere decir? Ya no es explícame. ¿Cuál es la respuesta de la gente? La respuesta fue, al oír esto se compungieron de corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Ah, entendieron. Son culpables. ¿Cuál es su mayor necesidad? Salvación. Son culpables del delito que se les ha aquí imputado. Rechazaron al Hijo de Dios, lo crucificaron. Y ustedes fueron partícipes de ese injusto asesinato. Al varón aprobado por Dios, al cual Dios lo ha hecho Señor y Cristo, a ese ustedes crucificaron. Dice que se compungieron de corazón, les atravesó el corazón, les pegó un dolor insoportable adentro, amados, porque entendieron. Pero si no hubiese habido la señal, si no se les hubiese explicado el milagro, ¿cómo hubieran quedado? Lo mismo. Atónitos y maravillados, pero muertos, sin salvación. ¿Sí? ¿Me comprenden lo que estamos viendo aquí, amados? Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos. Para eso es la señal. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vimos un milagro, vimos la necesidad de una explicación, vimos la respuesta a esa explicación y vimos el llamado a esa explicación. ¿Cuál es el llamado? ¿Crean en los milagros el llamado? ¿Ah? Exactamente. Arrepiéntanse. Verso 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo que ser salvos de esta perversa generación. ¿Qué es lo que había anticipado Joel con estas maravillas y señales en su profecía? Verso 21, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Y qué le dice el apóstol Pedro? ¿Qué les dice? Ser salvos. Pero uno no va a ser salvo por creer en los milagros. Ay, que el Señor puso su mano, yo sentí un poder y una fuerza y que me sanó. ¿Y acaso no ves como un milagro arrepentirte y ser salvado y perdonado? Amados, se habían puesto a pensar que son un milagro divino. Son hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Son un milagro, al menos por dentro. Aunque por fuera seguimos, ¿verdad?, con algunos defectos, ¿verdad? Todavía no han pasado muchos milagros, ¿verdad? Pero somos un milagro por dentro. Por eso el apóstol Juan dice a los hermanos en Éfeso, le dice, hermanos, hijitos, todavía no se ha manifestado lo que en verdad ustedes son, pero que cuando Jesucristo se manifieste,
ustedes serán manifestados y serán semejantes a Él. Todavía el mundo no los conoce como realmente son, porque por dentro, internamente, amados míos, somos un milagro. Se nos ha concedido el arrepentimiento, la conversión del alma. Somos creyentes de Jesucristo y eso no cualquiera lo puede ser. Y usted dirá, pero ¿cómo que cualquiera? No es tan fácil que es creer en Jesús. Yo desde niño creo en Jesús. Usted no sabe lo que significa creer para salvación. Ese es el problema hoy en día en el evangelicalismo. Creer que todos creen porque creen que Jesús murió en la cruz por sus pecados. Eso no es creer. ¿Quiere saber usted qué es creer? Es confianza total y absoluta en el ser de Jesús como Dios y hombre. En términos de que solo en Él y a través de Él puede usted ser acepto delante de Dios. Salvado y perdonado, cambiado y transformado, adoptado, reconciliado, justificado, liberado. En el creer en Jesús, usted rechaza el creer en usted. En el creer en Jesús, usted se niega a sí mismo. En el creer en Jesús, usted está dispuesto a perder su vida por ganarla de Él. En el creer en Jesús, usted ya no ama más su propia vida, ni siquiera la de sus padres, ni la de sus hijos. En el creer en Jesús, puede incluso su amor poder llegar a significar que aborrece a sus padres, a su madre y a su hijo. En el creer en Jesús le va a traer problemas, padecimiento, sufrimiento, pero va a ser salvo. En el creer en Jesús. Y ustedes no saben lo que es eso, creer en Jesús. Yo desde niño creo en Jesús. Yo no sé por qué la gente no cree. Tan bonito que es creer en Jesús. No saben lo que están diciendo. Tiene que haber un milagro. ¿Se acuerdan cuando Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente? ¿Qué cree la gente que soy yo? Esto. ¿Y ustedes qué creen que soy yo? Y la respuesta de Pedro, ¿cuál fue, amados? Tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Y a quién vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Y qué dijo Jesús? Caramba, Pedro, qué facilito fue eso, ¿verdad, Pedro? Esa fue la respuesta de Jesús. En Mateo, lo que leemos en Mateo capítulo 17, hermanos. Eso fue lo que Jesús, caramba, Pedro. ¿Verdad que no cuesta nada decir eso, Pedro? No, hombre, le dijo, bienaventurado eres, Pedro, porque eso que acabas de decir, que es la creencia que tienes acerca de mí, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Él te ha dado el milagro de creer, Pedro. ¿Y nosotros cómo vivimos con ese milagro, hermanos? ¿Cómo vivimos con ese milagro? Se nos hizo creer, se nos hizo confiar. Todo el tiempo estamos creyendo en un Dios que no vemos. Todo el tiempo estamos creyendo en un Salvador que no vemos. Y estamos queriendo amarle más, servirle y hacer su voluntad y obedecerle. Y no lo vemos. ¿Cómo es posible? Porque somos un milagro, hermanos, somos un milagro. Bienaventurados aquellos que creen sin haberle visto. Es un milagro creer en Jesús. Pero como creer en Jesús como tenemos que creer, amados. ¿En qué nos vamos a gloriar ahí? En el poder sobrenatural de Dios. ¿Y qué usó Dios para mostrar ese poder sobrenatural en el milagro de nuestra alma, hermanos? Su palabra. Su palabra. Ahí está, hermanos. ¿Qué hizo el apóstol Pedro ante el asombro de la gente? ¿Se sintió satisfecho con la reacción de asombro de la gente? ¡No! Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Respondió a la pregunta esencial que ellos hicieron. ¿En qué? ¿Qué significa esto? Y el apóstol Pedro dijo, en esto consiste. Y entonces les enseñó y les predicó la verdad acerca de Jesús. Lo que el profeta Joel había anticipado es lo que el apóstol Pedro estaba explicando en su mensaje.
¿Y con qué fin? Verso 20, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cuál fue el llamado final del apóstol Pedro para aquellos que vieron el milagro y escucharon su predicación? Versículo 40, sean salvos de esta perversa generación. Eso es lo que les ofreció en su llamado salvación en términos espirituales. Y luego, amados míos, vemos nuestro pasaje de estudio, versículo 41 y 47. ¿Qué vemos? Vemos la salvación en términos concretos. Así que mis hermanos, no es que no queremos decir con esto que no creemos que el Señor sana personas de sus dolencias y de sus enfermedades y de peligros, pero no siempre lo hace. Sin embargo, el milagro de salvación del alma es su mayor fin. Amados, Él ha prometido que todo aquel que en Él cree va a salvar. Eso es un milagro. Cuando la iglesia sigue el diseño de Dios, Él hará cosas maravillosas y poderosas, y el mundo incrédulo sabrá y experimentará la salvación. Y para eso hoy en día no es necesario ver un milagro como los de antes, porque las obras portentosas de Dios ya fueron registradas en la Biblia y sirven de respaldo para predicar el mensaje de salvación a los incrédulos. Si alguien me dice, muéstrame un milagro. A ver, ¿por qué no dice? ¿Saben? Yo le digo, claro, tengo un montón. Te voy a mostrar un montón. Bueno, por lo menos te voy a mostrar 7. De verdad, sí, 7 por lo menos milagros. Ven, te lo voy a mostrar en Juan, en el libro de Juan. Dice que ahí hizo Jesús muchos otros milagros con su señal. Te voy a mostrar solo 7. ¿Y usted cree que al mostrarle, o sea, ya sea que sucedan o sucedieron, usted cree que va a creer solo por los milagros? No va a creer solo por los milagros. Pero si me piden milagros, yo me remito a los que fueron hechos. Yo hago como Juan el Bautista. Vino un hombre predicando la palabra de Dios. Juan no hizo milagros. Fue simplemente un profeta sin milagros. Entonces, amados, hay que desatar el poder de la palabra de Dios para ver el milagro. Hablen la palabra, amados. Prediquen. Hablen más de eso que de los partidos de fútbol. Mujeres, hablen más de eso que de los cosméticos, que de la ropa, que de todas las modas. Hablemos más la palabra. Porque se desata el poder sobrenatural de Dios para ver el mayor milagro, la salvación de un pecador mediante el poder sobrenatural de la palabra de Dios. Si alguno de ustedes muere como un incrédulo sin que su alma haya sido salvada, no será por falta de ver un milagro. Porque los milagros no salvan a nadie. Nadie va a ir al infierno y decir, ¡ay, no, qué barbaridad! Es que no me mostraron el milagro, por eso no creí. Me estoy en el infierno yo. No va a ser por eso. Porque los milagros no salvan a nadie. Nadie va al infierno por la ausencia de milagros, sino que va al infierno condenado porque no creen en el testimonio del mensaje de Dios acerca de Jesucristo. Entonces, vieron aquí el mismo contexto, nos explica qué significa que los apóstoles estaban haciendo maravillas y señales. Pero ¿qué de otro pasaje? Rápidamente, amados, no me quiero quedar con esto. Miren Mateo capítulo 11. No me quiero quedar con esto, porque si me quedo con esto, el otro domingo vuelvo a agarrarlo y no, quiero avanzar. Así que aguanten un poquitito, por favor. De todas maneras, estamos hablando del milagro que les ha pasado a ustedes. Mateo capítulo 11, miren verso 1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar. ¿A qué se fue? A enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Pónganle atención. Les voy a hacer otra pruebita. Vamos a armar el mensaje aquí. Pongan atención. Se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos.
para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Verso 4, respondiendo Jesús les dijo, id y hacer saber a Juan el Bautista las cosas que oís y veis. ¿Escucharon eso, hermano? Las que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Y mientras ellos se iban, bueno, hasta ahí lo vamos a dejar, versículo 6. ¿Qué es el asunto principal aquí, amados? La inquietud de Juan el Bautista es, ¿eres tú el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir? ¿Eres el Salvador? Ya Juan lo sabía en un sentido, pero quizás estaba pasando por algún momento de dudas normal en los seres humanos. Sus discípulos también tuvieron dudas, o probablemente Dios permitió esa situación en Juan el Bautista, no por él, sino por otros. ¿Quién es este Jesús? El que había sido prometido en el Antiguo Testamento. Dice, Jesús dijo, Juan va a entender si solo le mando a decir que hago, que esto es lo que hago. Porque en las profecías había sido dicho de que él haría exactamente, el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador encarnado haría eso. Así que le bastó a Juan el Bautista, si este es el Cristo, este es el Hijo de Dios, este es el Hijo de Dios, aunque está preso tiene gozo, ay, este es el Salvador. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, el asunto principal, que Jesús es el Hijo y los milagros lo respaldan. Milagros respaldan que Él es realmente ¿quién? El Hijo de Dios, el Cristo. ¿Estamos ahí? Muy bien. Ahora veamos el versículo 20. Versículo 20. Saltémonos. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros. ¿Por qué hacía milagros Jesús como los que hizo? ¿Se acuerdan? Para respaldar su predicación, porque aquí llegó a esas ciudades, versículo 1, a enseñar y predicar, ¿verdad? A enseñar y predicar. ¿Y qué fue lo que le dijo a aquellos enviados de Juan? Dile lo que ves y oís. Ves los milagros, pero oís mi predicación. Verso 20, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ¿se dan cuenta? Había hecho milagros, pero creían, no se habían arrepentido. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Los compara con un pueblo peor que ellos y sin embargo tuvieron la oportunidad de salvación. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo. O sea, que eras alabada, ser levantada hasta el cielo, Capernaum. Hasta el día de hoy existe una ciudad que está, hermana, prácticamente es una ciudad, digamos así, una comunidad de casas increíbles, como una maravilla, incrustada sobre las rocas más altas. Y usted puede, ¿cómo alguien puede construir una casa tan hermosa y linda ahí, diría usted? Entonces, desde hace años, siglos atrás en la antigüedad, se manejaba ¿cómo se llama? Ese refrán, levantada hasta lo alto, era un sentido de orgullo. ¡Ay, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida! Capernaum estaba, obviamente, esta es una metáfora, una figura de lenguaje, estaba representando a la gente. Hasta el Hades serás abatida. El Hades no solamente el lugar de los muertos, sino el preámbulo al infierno. Si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy Sodoma. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Se dan cuenta de lo que estamos viendo? ¿Cuál es el asunto principal? La incredulidad de la gente a pesar de los
milagros. ¿La gente se salva por los milagros? Nunca. Nunca. Por eso Lucas le dijo a Teófilo, Teófilo, tienes que buscar una iglesia donde veas el poder sobrenatural de Dios. Tienen ese testimonio ellos. ¿Y cómo? La palabra es predicada y hay gente salvada. Por medio de la palabra son convertidas las personas. De enemigos a amigos. De enemigos a Dios a amigos de Dios. De criaturas rebeldes a hijos. Es el poder de la palabra de Dios. No los milagros los que nos salvan, amados. Ustedes deberían ser personas más satisfechas con la palabra de Dios. Ustedes deberían, amados, estar más satisfechos con el milagro de su conversión y vivir de acuerdo a ese milagro. Deberíamos ser una iglesia con un testimonio de poder sobrenatural. Y para terminar ahí, mira el versículo 25. En ese tiempo de incredulidad, en ese tiempo de rechazo, en aquel tiempo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, pero estos malditos no. Estos incrédulos no. Porque si hubieran sido entregados por el Padre, ¿qué? Hubieran creído. Entonces el Hijo se regocija, Padre, esta es tu soberanía. El milagro de la salvación es obra tuya. Te alabo, Padre. Y noten esto, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a uno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Ahí está. ¿Cuál es el asunto principal aquí, amados? Después del milagro, lo más importante para Jesús es que Él sea como reconocido. No como un milagrero, sino como el Salvador. Y por eso la invitación, ¿qué dice Jesús? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Toda esa, hermano, toda esa oferta, toda esa invitación, es una invitación a la salvación del alma, no la salvación del cuerpo. No es que Jesús está diciendo, vengan ustedes que han trabajado 6 días y ya no aguantan el lomo de tanto trabajar, vengan hombre, que quiero voy a descansar. No, hermanos, Él está hablando del agotamiento, del trabajo que conllevaban aquel tiempo que los fariseos ponían cargas en ellos para ganarse la salvación. Obedecer rigurosamente este mandamiento, si no Dios nunca te va a aceptar. Que hay que dejar esto, que no comas aquello, que no toques esto, que no hagas esto, que por aquí, que por allá. Que la salvación se gana a través de tus méritos, de tu esfuerzo, de tu desempeño. Y Jesús dice, no, vengan ustedes que ya están cansados de ese trabajo infructuoso, de ese trabajo que no sirve, de esas obras de ustedes que parecen justas ante los hombres, pero delante de Dios son trapos de inmundicia. Vengan, descansen sus almas, yo los voy a salvar. Amados, eso es lo que importa. El poder sobrenatural de la palabra de Dios es el poder de la salvación y la conversión. ¿Eres tú un creyente salvado? ¿Eres tú un cristiano convertido? ¿Te has puesto a pensar que eres un milagro? ¿Y cómo vives? ¿Vives como un milagro? Hace tiempo atrás vi un video que circula en las redes, es muy viral, de un individuo que se presenta como un cristiano y anda por alrededor del mundo ya adulto. Él nació sin brazos y sin piernas. Él solo tiene cabeza y tronco, hermanos, y tu cintura. ¿Lo han visto? ¿Lo han visto de verdad? Y él se decía a sí mismo desde pequeño, Señor, le decía a Dios, ¿por qué? ¿Por qué permitiste esto así? ¿Por qué yo? ¿Qué clase de Dios haría eso? Y el evangelio llegó, de alguna manera se le predicó, llegó. Dios tuvo misericordia de él. Hizo el milagro no
darle brazos y piernas, pero el milagro de la conversión le salvó su alma. Lo hizo conocer a Jesús, se encontró al Hijo, y cuando encontró al Hijo lo amó y le confió su vida. ¿Y saben qué, amados? Ese tunco de manos, ese cojo de pie, anda por todo el mundo viviendo de acuerdo a ese milagro. Y nosotros, hermanos, ¿dónde está el poder sobrenatural que hemos experimentado? ¿Dónde? ¿Dónde lo dejamos? Y por eso, como no parece que viviésemos, hermanos, conscientes de ese poder sobrenatural que ya ha obrado en nuestras vidas, es que nos dejamos impresionar por todos esos gritos, todos esos espectáculos. Y viene una persona de esas iglesias carismáticas y pentes y ese canal de televisión y le dice, viera el milagro usted, ¡ay! Que usted viera el poder de Dios. Y usted se queda pensando, pucha, yo nunca he visto eso en una iglesia. A ver, cuando el pastor se echa un milagrito, hombre, porque sería bueno. Amados, no estamos viviendo de acuerdo al milagro que hemos recibido por el poder sobrenatural de la palabra. ¿Se dan cuenta del punto, verdad, hermanos? Los milagros no salvan pecadores. Pero de acuerdo a lo que leemos en este relato de Mateo 11, ¿sabe qué se hacen los milagros, amados? Condenan. Condenan a los pecadores incrédulos. Solo el mensaje predicado acerca de Jesús como el Hijo de Dios y Salvador de los pecadores es lo que puede salvar a un pecador. Este es el gran milagro, una gran obra sobrenatural, tal y como Jesús aquí lo afirma y reconoce en esta historia. Solo el Padre puede hacer que un incrédulo crea en el mensaje de Jesucristo para salvación. Te alabo, Padre, por ese milagro. Esto también es lo que Jesús dijo cuando el apóstol Pedro confesó. El Padre te lo ha revelado, Pedro. Hay tantos ejemplos, hermanos, créanme. Les dije al principio, cuando leímos Juan 6, ¿se acuerdan? Ya lo leímos, solo quiero traerlos a su mente. Otra ilustración, Juan capítulo 6, aquella gente que había sido alimentada. ¿Era una señal esa? Era una señal. ¿Se acuerdan, amados? Leímos en Juan capítulo 6 y lo buscan al día siguiente, ¿se acuerdan? Y el relato, y llegan ahí, ¿qué es lo que Jesús primero les dice? Miren, les voy a decir una cosa. Ustedes a mí no me buscan por la señal. Me buscan por el milagro de haberles dado de comer y se hartaron. Por eso me buscan. Se equivocan conmigo. Yo no ando haciendo milagros para que me busquen por los milagros. Deberían de trabajar por las cosas que a vida eterna permanecen. En otras palabras, ustedes deberían de buscarme. Su mejor esfuerzo por mí, de buscarme, es por la vida eterna que yo ofrezco. No quisieron creer la señal, pero sí creyeron el milagro. Por eso lo buscaron. Vamos. Tenemos comida de gratis todos los días. Vamos. Y fue cuando leímos. ¿Se acuerdan, hermanos? Juan capítulo 6. Yo soy el pan de vida. Yo soy el agua de vida. Yo soy la señal. Ese pancito que cayó ese maná. Los que comieron de ese maná murieron. Pero los que comen de mí viven eternamente y yo los voy a resucitar en el día postrero. ¿Se dan cuenta, amados? Es el mensaje de la palabra de Dios que sale de su boca. Y ahora que está escrito aquí, cada vez que si yo predico ese sentir, si yo enseño ese pensamiento de manera adecuada en su contexto literal, histórico, gramatical, Dios está hablando y poder sobrenatural se está desatando para liberar, salvar a pecadores. Porque el poder
de la salvación viene en la palabra de Dios. Los milagros en sí mismos no salvan, sino el mensaje de la palabra de Dios. Donde hay conversión es donde ocurre el más grandioso milagro. No te quedes en este mundo bajo un juicio inminente de la gran tribulación. No te quedes en ese periodo de tiempo que viene, donde el anticristo se le otorgará más poder que nunca y los demonios harán de las suyas. No te quedes por ser un incrédulo ante el mensaje de la palabra de Dios. No te quedes porque no has visto milagros, o no te quedes solo porque has visto milagros. Cree en el Señor y serás salvo. Cree en su palabra, ama su palabra, apetece su palabra, persevera en la doctrina de los apóstoles, deséala, anhélala. Amados, si nosotros somos el producto de este milagro, ¿qué tenemos que hacer con la palabra? Como niños recién nacidos, desearla. Hemos gozado de la buena voluntad de Dios. ¿Cómo vamos a despreciar su palabra? Como niños recién nacidos, desear la palabra. Aprender a entenderla es clave, y gracias a Dios que comenzamos el instituto, por cierto, ayer, porque anhelamos que todos los hermanos puedan no solo leer la Biblia, sino que al leerla la puedan entender. Ustedes deberían de buscar aprender cómo entender la palabra, no solo leerla, porque allí se encuentra el poder sobrenatural de Dios. No solo para salvación de los que no creen, sino para la santificación de los que creen. Por cierto, Santiago le dijo a los creyentes aquellos: miren, estén más dispuestos a oír la palabra. Todo hombre sea pronto para oír. Santiago capítulo 1, verso 18. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Despójense de esa malicia y ¿saben qué? Reciban la palabra implantada con toda mansedumbre. Reciban más palabra. ¿Por qué? Santiago capítulo 1. Santiago dice: porque ella los puede salvar de pecados continuos, de pecados dominantes, de estilos de vida viejos como los otros gentiles que no conocen a Dios, que tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. La palabra los va a salvar. Necesitamos la palabra, amados. ¿Verdad que sí? Necesitamos el poder sobrenatural. La palabra de Dios es su poder sobrenatural para lograr su obra sobrenatural. Y concluyo con estos 3 principios. Cuando Dios habla, Él actúa. Su palabra hace más que explicar su accionar. Es activa en sí misma. Dios logra su propósito redentor mediante su palabra. Número 2, la palabra de Dios es diferente a la palabra de los hombres, porque en sus palabras se conjugan el habla y la acción divina. No es cierto, hermanos, que la Biblia nos enseña a que nosotros hablemos y decretemos. No es cierto que nosotros somos como Dios y podemos decir: declaro que se haga tal cosa y se va a hacer. No es cierto. Pero sí es cierto que cuando Dios habla, Él actúa. Cuando su palabra es predicada, se conjuga el hablar de Dios y la acción divina para salvar el alma. Y un tercer principio es que contamos con una palabra poderosa en nuestras manos, en nuestro corazón y en nuestra boca. En ella se nos garantizan resultados sobrenaturales. ¿Están emocionados, hermanos, por la palabra de Dios? ¿Les emociona la palabra de Dios? ¿Creen que es poder sobrenatural? ¿Se sienten dichosos de ser producto de un milagro? Demostrémoslo. Entonces, lo que estamos aprendiendo es que la edificación de la iglesia es la perfecta obra de nuestro Señor Jesucristo. El propósito de todo esto es comprometernos a ser cristianos que colabora edificando nuestra iglesia de acuerdo al plan del Señor.
Amado, póngase de pie. Vamos a orar. Oremos, hermanos, respondamos al Señor en oración. Cada quien ore al Señor dándole las primeras impresiones de su corazón. Por favor, hermanos, no desperdicien este momento de respuesta de fe. Lo más fresco, lo más inmediato que tengan en sus mentes y su corazón. Hablemos con Dios, expresémosle nuestra respuesta. Amado Padre nuestro Dios, Señor de la palabra, Señor de la iglesia, Señor de tu pueblo, te damos gracias por darnos en esta mañana el tiempo para ser instruidos, enseñados, redarguidos y para ser cautivados, Señor, nuestro corazón y nuestra mente ante esta profunda y maravillosa verdad que estamos aprendiendo. Oh Señor, sé glorificado en la salvación de pecadores por medio de tu palabra. Sigue haciendo milagros y señales. Sigue proclamando tu verdad. Sigue anunciando que Cristo es suficiente Salvador. Y úsanos a nosotros. Regálanos, Señor, ese testimonio impactante. Y te pedimos que para volvernos un asombro ante los demás y volvernos un testimonio vivo de tu poder sobrenatural, nos limpies de pecado. Nos concedas el arrepentimiento por Padre, la falta de compromiso de vivir de acuerdo al milagro. Perdónanos, oh Señor, por no usar el milagro de la salvación como una motivación para testificar de ti, para proclamar tu palabra, para querer desear aprenderla más, cómo leerla, cómo estudiarla, cómo memorizarla, cómo interpretarla, cómo aplicarla, cómo obedecer tu palabra, Señor. Oh Padre, gracias por tu Hijo, porque aún en ese pecado, no solamente murió por nuestra falta de devoción a tu palabra, por nuestra falta de dependencia y confianza. Él murió en la cruz, porque como incrédulos nunca le dimos a tu palabra el valor que merecía, pero también Él vivió por nosotros, lo que no solemos vivir nosotros. Él vivió dependiendo de tu palabra. Oh, qué hermoso Salvador, que en vida y en muerte ha hecho todo por nosotros. Haznos como Él, Señor. Padre, transfórmanos como tu Hijo Jesucristo. Y gracias te damos por tu obra de misericordia. Por favor, haznos pensar en esta semana qué pasos dar, qué buscar hacer, motivados por el mensaje de hoy, del poder sobrenatural de tu santa palabra. Por Jesucristo nuestro Señor te lo pedimos. Y todos decimos, amén.